La palabra newsletter es verdad que está un poco denostada, la relacionamos casi más con panfleto de publicidad y yo casi te diría que le llamo más tener un mail con una lista que el hecho de mandar newsletters, ¿no? Que me suena un poquito más actual. Si yo montaba algo de vinos, tenía clara dos cosas. Una, que no quería tener stock y luego además que me permitiera contar historias de los vinos muy a mi manera. A mí me gusta mucho escribir. Durante la pandemia, por entretenerme, me puse a escribir un mail semanal en el que contaba estupideces mías y recomendaba un vino. O sea, de Scotchify lo primero fue una newsletter que yo escribía los domingos. Y eso lo convertimos en una empresa. Prefiero una newsletter de 15.000 tíos con una tasa de apertura del 60%, que es lo que tengo, que una newsletter de 300.000 con una tasa de apertura del 3% o del 1%, que a lo mejor son más. Mi curro se parece mucho más al de un escritor que al de un director de un e-commerce. Si tú tienes un negocio de vinos, no hay dolor. A priori no estás cumpliendo necesidades. O sea, no estás vendiendo una solución. Entonces era, ¿cómo convierto esto en una solución? Entonces, ¿qué hice? Tío, ¿qué tienes tú que no tengan los demás? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal? Hoy traigo a un invitado a este nuevo episodio de Newsletters de Élite y voy a hablar con una persona que ha puesto que a lo mejor no la conocen, es poco conocida, pero tiene un pedazo de negocio brutal y hoy justamente lo voy a diseccionar completamente. Vamos a descubrir todas esas entrañas. Les puedo ir adelantando que en el ejercicio 2025, hace unos segundos, me decía que prácticamente habían cerrado con 1.300.000 de facturación. Entonces, sin más dilación, voy a presentar a Pascual. ¿Cómo estás? Pues acojonado con eso de que me vas a diseccionar. Bueno, la idea de este podcast que no existe es precisamente descubrir las entrañas o dar a conocer esa maravilla que son las newsletters, que cuando vas por la calle y dices, newsletter, ¿qué es eso? Eso es de spam, eso es no sé qué. Pues precisamente dar a conocer las virtudes y las maravillas de este gran negocio. Pues sí, bueno, respondiéndote, estoy muy bien, muy a gusto aquí. Echo de menos un vino, pero entiendo que nos ha pillado un poco con el pie cambiado. Y también que son las 11:30 de la mañana, pero bueno, pero está bien. Pero sí, bueno, newsletter. La palabra newsletter es verdad que está un poco denostada como tal, porque bueno, yo creo que la palabra newsletter como que la relacionamos más por lo menos yo por defecto profesional, la relacionamos casi más con panfleto de publicidad, sin que la palabra panfleto sea correcta. Y yo casi te diría que le llamo más tener un mail con una lista que el hecho de mandar newsletters, ¿no? Que me suena un poquito más actual, pero sí. Oye, pues ponnos en contexto. Y me gustaría que la gente conociera más sobre quién es Pascual y por qué hace lo que hace a día de hoy. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, es broma. Que yo tengo una edad ya. No. Bueno, yo soy el cofundador de Scotchify y soy el... A veces me ponen que soy el CEO. Soy el CEO, pero yo abro la puerta a los mensajeros. O sea, te quiere decir, y hay días que toca fregar las copas. Entonces te quiere decir que somos un equipito pequeño, que básicamente somos 3 personas y bueno, y los socios que me ayudaron a montar esta peli. Scotchify es una membresía pura y dura, o sea, es el negocio de membresía, de todos los meses un producto, por decirlo de alguna manera, y es una membresía de vinos, en la que yo todos los meses elijo 3 vinos, 3 historias, 3 bodegas, 3 viñedos, como queramos un poco llamarlos, los empaqueto en una caja muy chula y se lo mando a mis suscriptores. Arrancamos hace 4 años y a día de hoy tenemos en la caja principal, que es la caja mensual, tenemos 2.000, que de hecho además lo tengo acotado porque, digamos, ¿cómo decís los de marketing? Nuestro valor diferencial es que buscamos historias un poquito particulares, viñedos que no sean fáciles de encontrar. O sea, intentamos que los vinos que te lleguen al final a la casa no sea un vino que tú te cruces en el supermercado al día siguiente sin tener nada en contra de los vinos de supermercado. ¿Vale? Va un poco por ahí. Entonces, bueno, al final muchos de ellos tienen producciones limitadas, no porque solamente hagan 2.000, sino porque a lo mejor si es una bodega que hace 10.000 botellas, pues ostras, para que me dé a mí 4.000 no es tan fácil, entonces lo tengo limitado a 2.000 y entonces un poco voy abriendo y cerrando esa lista de suscriptores. Y luego a partir de ahí, pues hemos ido creando otros productos. Pues luego además hay una caja solamente de blancos porque hay gente que solamente bebe blancos. Hay gente que le gustan los vinos un poquito más, vamos a decir, interesantes, que al final son un poco más caros, pues también saco cajas un poco más top. Luego tenemos gente que le mola más experimentar y entonces de vez en cuando saco una caja solo de vermouth, o una caja solo de espumosos, o una caja solo de rosados. Pues vas un poco tentando a la lista, todo a través del email. Eso es de Scotchify, ya te digo, nació hace 4 años y sí, el año pasado pues el primer año facturamos, es que ya ni me acuerdo bien, pero... ¿Cuándo empezó de Scotchify? Esa es otra pregunta que, por tener el contexto, ¿por qué surgió esa idea? ¿Cuándo empezaron? Sí. A ver, yo vengo del mundo, o sea, yo de formación y de mis primeros años de trabajo soy periodista, de hecho trabajé mucho tiempo en prensa económica, escrita,
luego estuve unos años en consultoría de comunicación, luego pasé unos años llevando la parte de marketing y comunicación de un club de vinos que en su momento daba bastante, o sea, que era conocido, y de hecho ahí aprendí mucho sobre todo de cómo, pues del lenguaje del vino, de cómo se negocia con las bodegas, de cómo se crea el producto, o sea, el precio de un vino y por qué, de los canales y tal. Ahí fue un poco donde aprendí. Luego volví a consultoría, que estuve muchos años en consultoría de marketing y comunicación y desarrollo digital. Y, tío, a cada uno la pandemia nos dio la pedrada de una manera, es un poco así. Y, claro, a mí la pandemia lo que me pasó fue que de la noche a la mañana o sea, estaba de consultor, entonces paso de currar 24 horas al día, por decirlo de alguna manera, a de repente encontrarme encerrado en casa y encima de baja porque justo nació mi tercer hijo. Coincidió todo. O sea, de hecho, mi tercer hijo nace a los 15 días de encerrarnos. Y de repente me encuentro con tiempo. Pero con tiempo no solo físico, sino con tiempo mental. Y yo creo que allí se me metió un poco una semillita de, oye, tío, igual te estás perdiendo algo en esta vida, ¿sabes? Te quiero decir que tampoco, o sea, sin montar aquí un rollo sabático, nada por el estilo, pero tal. Tardé en dar el paso, pero un año después, uno de los proyectos que lancé fue Scorchify, porque a mí el mundo del vino me divertía mucho, me había divertido mucho cuando yo había trabajado en la parte de marketing y comunicación de este club que te digo. Y bueno, surgió un poco porque los que fueron mis socios al principio, que me impulsaron un montón, que fueron Luis y María, bueno, que siguen siendo mis socios, me conocían, éramos amigos y tal, y como ya sabían que yo me lo había montado por mi cuenta, por las historias y tal, me animaron un poco a, oye, ¿y si volvemos a montar algo? Entonces, de Scorchify se monta, esto hace tiempo que no lo cuento, pero por el principio lo contaba más, el concepto de Scorchify se monta más desde una reacción que desde una acción, y me explico. Vender vino por internet en España está en España y en el mundo entero está mega inventado. O sea, clubs de vinos hay desde los años 70, en España, en otros países seguramente desde antes, y vender vino por internet se vende desde que existe internet. O sea, no es tan evidente el ser un poco, ¿cómo se dice?, disruptivo ahí. Y yo, que he seguido mucho el sector, sí veía que había tiendas de vino que funcionaban, pero también veía que había muchas que cerraban, ¿vale? O que se quedaban en ni para adelante ni para atrás, que son las que luego no salen. Pero te dice, esto es como las startups, no sé qué, y todas las que se han quedado por el camino, pues con esto pasaba algo parecido. Y es muy de perogrullo lo que te voy a decir. El principal motivo por el que cerraba una tienda de vinos es porque se encontraba con mucho stock parado y muy poca caja, ¿vale? Y además que es que el stock de vino, que no son camisetas, que no son tornillos. O sea, el vino ocupa mucho, hay que cuidarlo. Además, por los tratos que haces con las bodegas, tampoco puedes reventar el precio para venderlo. No es tan obvio. O sea, se caduca, entiendo también, ¿no? Se pone malo, bueno, ¿no? Tarda en caducarse, pero sobre todo ocupa mucho. Es un bicho que ocupa mucho, tío. Y el local lo tienes que tener climatizado. O sea, no es tan evidente. Moverlo es complicado, ¿sabes? O sea, no es, insisto, no es mover un iPhone o mover una camiseta, ¿vale? Pero no me quiero poner en plan llorón, o sea, es parte del atributo del vino. Entonces, si yo montaba algo de vinos, tenía claras dos cosas. Una, que no quería tener stock. O sea, es como el anti-commerce, ¿vale? Que no quería tener stock. El concepto de stock, de hoy hay un stock, incluso que en el balance no aparezca el stock, me estoy ya exagerando, que no llegas a ese punto, pero que no tenga el stock. Y luego, además, que me permitiera contar historias de los vinos muy a mi manera, que parece muy obvio, pero en el mundo del vino es verdad que hay mucha gente que sabe de vino o dice que sabe de vino, hay mucho periodista, mucho crítico, mucho tal, pero que tienen un lenguaje muy técnico, a lo mejor. Por un lado técnico, por otro lado que van a un público muy determinado, que es el que está a su nivel, ¿vale? Entonces yo decía, joder, yo creo que si hay una manera de comunicar el vino que esté más al nivel de gente que igual no necesita saber tanto o huye un poco de esa parte más de saber y saber y saber. Entonces era ese mix. Entonces, ¿por qué montamos lo de que fuera una membresía sorpresa? Por estas dos cosas. Porque era, oye, que es una membresía me permite que cuando llego el pedido a la bodega ya sé cuántas botellas le tengo que pedir, porque tengo X suscriptores. Entonces, era mi obsesión, oye, pues si tengo 100 suscriptores, pido 105 botellas, pues por la rotura, si tengo tal. Y no es que no haya stock, pero realmente no hay stock, porque mi obsesión es que el vino, según entra en el almacén, sale. Claro. No está para en ningún momento, ¿vale? Entonces tienes esa ahí. Y además es por dos motivos. Una, por un tema puro y duro de flujo de caja, pero también porque yo tengo mucha obsesión porque el vino, cuando te llega a tu casa, cuanto más cerca esté del momento de salida de bodega, mejor. Más fresco, me imagino, ¿no? Más de calidad. Y que, o sea, todos sabemos, los que hayáis visitado alguna vez alguna bodega o hayáis estado con un bodeguero, que no sabes muy bien por qué, bueno, tiene un tema ahí de behavioral puro y duro, pero que un vino siempre te sabe mejor en el lugar de origen. O sea, eso ocurre. Igual que un filete te suele saber mejor en el restaurante X. Entonces yo, cuanto más cerca esté la salida de bodega, mejor. Y es esa obsesión que tengo por, oye, la bodega me lo manda y de hecho nosotros, para que te hagas una idea, desde que sale el vino de la bodega hasta que llegan nuestros suscriptores, como mucho, pasan 3 semanas y la mayoría de las veces solamente 2. Es casi como si te lo hubiera mandado a la bodega directamente. Eso y la posibilidad de no tener stock, que era clave. Entonces, eso es muy importante. Y entiendo que en un principio
Porque en esos primeros momentos, ¿en qué año surge Scorchify? ¿En qué año empieza? Esto fue después. A ver, espérate, que aquí ya me lío. Nos encierran en el 20, ¿no? 2020. Sí. No fue ese año. No fue fue al final. O sea, yo creo que la empresa esto se lo sabe mucho mejor mi socio Luis, que es quien se encarga de estas cosas. Yo creo que la empresa la fundamos a finales del año siguiente, o sea, a finales del 21. Y mira, me estoy acordando de esto. El 2 del 2 del 22 subimos la web. Vale. Que era una landing. 2 del 2 del O sea, 22. ¿La actual o otra? No tiene nada que ver. Tiene nada que ver. No, era una. Lo montamos en Shopify por comodidad, porque claro, esto era ¿cómo se dice? ¿Cómo lo llamáis? Que me hace mucho. Un side project. Esto era un side project para todos. O sea, yo me dedicaba a otras cosas en ese momento, Luis también, María, que era mi socia, que es mi socia también, que es la fundadora de la Conicum, que es una web de cosmética bastante puntera. Y fue un poco un side project. O sea, yo al principio le dedicaba las horas que dedicaba. Entonces, lo nuestro era un MVP del MVP del MVP. O sea, básicamente la primera web era una landing montada con las posibilidades que nos daba Shopify, enganchado a un CRM tipo SaaS, porque además, como encima venía de consultoría de desarrollo, no quería saber nada de desarrolladores. O sea, entiéndeme, que los desarrolladores y tal, pero yo llegué a de hecho, Scorchify está, por decirlo de una manera, construida de tal manera que yo tengo como dos expresiones. Una es stock cero y la segunda es todo lo que se puede hacer sin tirar una línea de código se hace sin tirar una línea de código. A día de hoy lo tienes maravilloso. Sí, pero no hay una línea de código, entiéndeme. Claro. Quitando alguna cosita que hemos hecho en el front para el área privada, sí. El resto todo es SaaS, macho. Que al final te puede ser que te salga un poco más caro, sí, pero duermo mucho mejor. ¿Sabes? Esa es la realidad. Sí. Entonces, bueno, la web la subimos el 2 del 2 del 22. Vale. Estuvimos captando clientes ese primer mes, pero muy de boca a boca, ¿sabes? Por decirlo de una manera. Y la primera caja de Scorchify, que llegó a 100 y pico personas, porque tuvimos mucho punch de amistades, de tal, no sé qué. O sea, fue un poco. Nuestros primeros clientes fueron Friends and Family, no sé cómo decirlo. Pena, ¿ok? Bueno, el típico, que el colega, que el Pascualina monta una cosa de vino, vamos a ver qué me manda, ¿sabes? Sí, yo te diría que los primeros. Es que no me acuerdo la primera caja, me parece que lo tenemos por no sé si fueron 150, 160. Yo creo que por nombre y apellidos conocíamos a todos, ¿sabes? No sé cómo decirte, porque no hicimos campaña ni hicimos nada. Fue un poco la base, y la primera caja fue la de marzo de hace 4 años. Vale, esa fue la primera caja que envían. Pero cuando tú me estás diciendo ahora 150, 160, que es la lista de personas que les habían comprado, no. ¿O euros la caja? ¿Cuánto? No, esto venía. Claro, es que hay una cosa que me he saltado. Yo durante la pandemia, a mí me gustó mucho escribir. Mucho, ¿vale? Durante la pandemia, por entretenerme, yo había dado de alta una newsletter de estas random, no me acuerdo. No era Substack, era una que tenía Twitter que se llamaba. Que luego desapareció. No sé, una plataforma de estas, no me acuerdo. Y me puse a escribir un mail semanal en el que contaba estupideces mías y recomendaba un vino, ¿vale? Pero que lo hacía como el que, entiéndeme, como el que bajo al pádel, o sea, que fuera un hobby. Un side project, ¿no? Es que sí, pero que era un hobby, que lo hacía un poco por desahogarme los domingos, que tampoco tenía más. Y es verdad que esa lista creció y a lo mejor tenía 1000 y pico suscriptores ahí leyéndose esas cosas. Y me pasaba que, claro, como siempre recomendaba un vino y lo enganchaba tal, mucha gente me preguntaba, ¿dónde lo compro? Y yo les mandaba a sitios. Pues esto lo puedes comprar no me importa decirlo, en Bodeboca, esto en Vinísimos, esto en Vino Selección, esto lo tienes en el Corte Inglés. Mira, salió una oferta no sé dónde, tal. Bueno. Porque me daba igual, no iba conmigo. Claro. Y el inicio, de hecho, ya se llamaba Scorchify. De hecho, Scorchify lo primero fue una newsletter que yo escribía los domingos. Y eso lo convertimos en una empresa. Pero la base es esa. Entonces, cuando nosotros salimos, es verdad que sí había una base de 1000 personas, no me acuerdo si 1800 o 1200, porque me daba igual, porque lo hacía por hobby. Tenían mi Twitter y mi Instagram, ¿sabes? Pero como desde un punto de vista muy de... Yo qué sé, tío, pues como al tío que le gusta grabar canciones en casa y las sube, o sea, que tampoco tenía mucho más. Y el origen, sin pensar en una empresa, es ese. Que luego, mira, de hecho te reconozco una cosa, que esto igual no debería decirlo, pero si yo llego a saber en ese momento que de Scorchify se iba a convertir en una empresa, jamás lo hubiera llamado Scorchify. Porque no veas los líos que tengo de deletrearlo, de no sé qué. Claro, porque... Como Fast Launcher. Nombre de este... O sea, yo de Scorchify, cada vez que me encuentro con alguien que no lo conoce, de Scorchiqué, pero como Spotify, espérate que te lo deletreo. Entonces digo, joder, ¿por qué no lo he llamado Vinos? ¿Sabes? Pero bueno, que da igual. Eso es lo que te iba a preguntar, claro, porque la empresa, el 2 del 2 del 22, sí, es cuando arranca. Cuando la convertimos en una SL. Una SL, que enhorabuena por ese gran paso, ¿no? En España, ¿no? Pero, claro, y después la siguiente pregunta que tenía era, claro, ¿cómo pasa de eso a una newsletter? ¿Tú ya tenías claro entonces que, en absoluto, que no? Pero bueno, que ya venía de mucho antes de que habías creado eso y te gustaba mucho escribir. Sí, pero no tiene... O sea, podríamos contar la historia pensando que yo era un visionario y que sabía que la newsletter me iba a funcionar. Es mentira. O sea, yo la newsletter la creé, insisto, como el que sube canciones a internet o yo qué sé, o hace pulseras y le gusta subir vídeos haciendo pulseras. O sea, yo la creé como eso. Vale. Nosotros montamos la membresía, que la primera membresía fue la básica, la caja básica que te he dicho, que eran 3 vinos al mes, en aquel momento no sé si eran 35, luego lo hemos subido de precio y tal, pero vamos, salimos con eso.
Y yo mandaba newsletters de vez en cuando, pero no para captar. Mm. O sea, de hecho, nosotros la captación la hacíamos más clásica, o sea, más a través de ads, en Meta. Yo subía vídeos de vez en cuando explicando los vinos y de ahí nos venía algo, pero no nos funcionaba. Claro. O sea, no nos funcionaba. O sea, te decir, de hecho, hubo un momento en el que. Yo la newsletter la seguía mandando, pero que la newsletter la usaba más para entretener Claro. a los que ya estaban dentro, aunque cada vez que hacíamos un cierre de mes decía suscríbete si quieres, pero que no tenía ese punch, ni ese colmillo, ni esas tensiones de compra que metí 2 años después, no tiene nada que ver. Vamos a hablar de eso ahora, Vale. porque quiero preguntarte, para que la gente tenga bien el contexto, porque ahora mismo sabemos, bueno, la empresa se crea, la newsletter casi que es por accidente porque te mola escribir y después entiendo que la incorporas más en la operativa. Entonces, a fecha de hoy, ¿cuántos suscriptores tiene esa newsletter? Te voy a decir el número exacto y te voy a decir por qué es ese número. No, vamos a ver, ahora mismo, esta mañana al programarla me parece que me salían 15.800 o 15.900, no me acuerdo, me decía Clavillo. Muy bien. Pero es que nosotros somos muy heavies con lo que llamamos usuario activo. Y te explico por qué. Vale. Yo para este negocio, pero es para este negocio, no quiere decir que esto sirva para todos los negocios. Vale. Prefiero una newsletter de 15.000 tíos con una tasa de apertura del 60%, que es lo que tengo, muy bien, que una newsletter de 300.000 con una tasa de apertura del... Soy malísimo en las matemáticas, del 3% o del 1%, que a lo mejor son más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo una relación mucho más directa. Entonces, es verdad que eso tiene sus límites. Creo que no funcionaría para cualquier empresa según su tamaño y en el monto en el que esté. A mí ahora mismo me vale porque sigue siendo un negocio, sí, que 1.300.000 lo que tú quieras, un negocio muy pequeño. Seamos lo es. un negocio muy pequeño, ¿vale? Y nos sigue funcionando. Pero si yo estuviera en un nivel de escala mucho más alto, seguramente este sería un canal más. ¿Vale? Estoy un poco, sin ser yo muy gurú, pero van por ahí los tiros. Pero son 15.000 y pico. Claro, también, y si quieres nos metemos un poco ahí, tú cuando... No sé si quieres meterte ya en este follón, pero yo la newsletter la mando todos los días. Yo mando un mail todos los días a la 1:45, ¿vale? Un mail que intento que la gente se lo lea en 2-3 minutos, ¿vale? Ya te digo, tengo una tasa de apertura del... O sea, a mí me leen todos los días entre 8.000 y 9.000 personas, ¿vale? O lo abren, por lo menos, ¿vale? Soy muy killer con que si te pasas más de 30 días sin abrir, te dejo un barbecho. Porque es en plan, tío, te estás suscribiendo a una newsletter al día, esto debería limpiarse solo, ¿sabes? Entonces, si estás más de 30 días sin leerme es porque ya no te interesa. Entonces te paso como a barbecho, que luego si quieres volver, vuelves. Pero yo quiero gente activa, ¿vale? Vale, barbecho, que es que tú activamente los eliminas o les das un mensaje de ultimátum ¿cómo es? O sea, no me acuerdo, porque lo creé hace tiempo, pero básicamente les meto como en un flujo más de recuperación. Vale. De, oye, tío, llevas 30 días sin leerme, te apetece, estoy hablando de esto tal, y hay un momento en el que ya incluso les dejo en no activos. Y a lo mejor cada 3 meses les mando una cosa. Ah, vale. Parece una tontería. Uno, porque prefiero, pero no es por un tema de orgullo de que la tasa de apertura sea alta, sino es un tema... Porque quieres fidelización. Quiero fidelización. O sea, quiero que el que me lea sea de los míos, ¿vale? Claro. Pero porque estoy en ese tamaño de marca. Seguramente si fuera una marca muchísimo más grande, me daría un poco más igual porque me interesa más el branding, no sé cómo decir tal. Yo a día de hoy el branding no es que no me preocupe, pero el branding tiene que venir con las ventas. No, Sí. o sea, porque soy muy pequeño todavía. Vamos a ser, por ser sincero, tío, que no quiero ir aquí de flipado. O sea, es un poco así. Entonces, bueno, eso. Entonces, es una newsletter diaria que envío a la 1:45 a esas 15.000 personas que me abren eso la mitad todos los días. Claro, ¿qué pasa también? Que cuando tú te metes con esa periodicidad... ¿Y eso fue desde el principio? No. Vamos, si quieres volvemos ahí. No, al principio yo mandaba una a la semana o 2 a la semana, o sea, no tenía una periodicidad fija. O sea, yo improvisaba, pero que por ahí no me venían las ventas. Lo que pasó fue que... Es que esto fue como una tormenta perfecta. Lo que pasó fue... No sé si fue a los 2 años, al año y medio, a los 2 años y medio, pues ya me lié un montón con las fechas. En un momento terminado, Scorchify estaba en un momento en el que ni para adelante ni para atrás. ¿Vale? Porque era como que teníamos, ya no me acuerdo el número, 250 suscriptores, que si lo multiplicas por 35 euros te sale ya la facturación. Y con eso, hombre, a ver, era una empresa que no perdía dinero. De hecho, Scorchify es muy difícil que pierda dinero porque el flujo de caja, si no haces el tonto con el stock, hombre, puedes tener gastos fijos que te vuelvas loco, pero que si tú no quieres no tienes por qué perder dinero. O sea, puedes estar flat, ¿vale? La empresa estaba flat, pero tampoco nadie cobraba un sueldo porque era un side project, o sea, era un momento tal, y estábamos en un momento que ni para adelante ni para atrás. Y entonces, yo justo otro proyecto que tenía, que lo llevaba y tal, se estaba terminando, y pensé, joder, yo creo que de Scorchify, porque a Scorchify nunca le habíamos dedicado, o sea, yo tenía mucho cariño porque era como mi niño y me divertía mucho, pero que yo de Scorchify lo usaba como entretenimiento por las noches en casa, ¿sabes? No era otra cosa, os miraba tal, pero no le daba tal. Pero sí pensé, igual aquí hay algo
y no me he enterado porque no le hemos dedicado cariño. Y pasaron dos cosas. Lo primero que hice fue una cosa que no había hecho, que a pesar, esto es lo de en casa del herrero cuchillo de palo, a pesar de venir yo del mundo de la consultoría de marketing y tal, no sé qué, yo no había hecho un benchmark en condiciones, ni había mirado bien qué es tal, no sé qué. Entonces, me medio hice incluso con un antiguo compañero mío de la consultora que me echó una mano para sacar un poco datos y tal. Hicimos como una especie de barrido del sector, de las membresías, tal, no sé qué, y llegamos a una conclusión que era muy curiosa, que era, esto fue hace 2 años, cuando teníamos 200 suscriptores, que los dos principales, vamos a decir, motivos o atributos por los que la gente se quedaba en Scorchify eran los dos principales motivos por los que la gente no se suscribía. Y me explico. Que fuera sorpresa y que fuera suscripción. Porque claro, tú llegabas, esto dicho ahora es muy obvio, pero yo en aquel momento tardé mucho en darme cuenta. Tú veías un anuncio en Instagram o en Facebook o donde yo contara de Scorchify y claro, te decían, una marca que no conocía a nadie. Tú dices, ¿estos quién son? Que me está diciendo que me suscriba a una cosa que no sé lo que me vas a mandar. Siguiente. En cambio, una vez que estás dentro, es lo mejor. Que es sorpresa y te voy sorprendiendo y encima te lo pongo fácil y te lo mando en casa y te cobro todos los meses tanto. Entonces fue como, claro, ahí llega una conclusión muy obvia, que es muy de marketing, que es, tío, tengo que ensanchar el funnel. O sea, es decir, porque en cambio, otra cosa que sí me pasaba era que si a mí me sentabas en una mesa con 4 personas, salían suscritas 3. Entonces yo decía, ¿cómo consigo llevarme esta conversación de mesa? Claro. ¿Cómo la escalo? Que no es tan obvio. Entonces yo decía, tío, tengo que ensanchar el funnel. No sé cuánto, pero tengo que ensancharlo. Entonces es decir, oye, ¿cómo hago para que mi impacto no sea cómprame? Sino que sea, habla conmigo y a ver si te convenzco. Entonces, claro, y no es un tema de newsletters o no newsletters. Yo dije, ¿qué es lo que se te da bien a ti? Escribir. Pues Claro. tío, blanco y en botella. Entonces ahí fue cuando dije, tío, en esto de la escritura tiene que haber algo. Y empecé a trastear, ¿vale? Y esto, y no me importa dar el nombre porque no hay ningún problema, lo que me hizo cambiar... Pasaron 2 cosas. Esto fue en noviembre-diciembre cuando yo hice este mini estudio, ¿vale? Y luego dio la casualidad de que justo en... Pero 15 días más tarde, es que fue como muy providencial, tío. 15 días más tarde, que algunos le conoceréis y tal, que es amiguete mío de otras épocas y tal, Pablo Herreros, un día hablando con él era cliente además, me dijo una frase algo así, me dijo, tío, tú tienes un negocio millonario y no te has enterado. Y dije, ¿pero por qué? Y me dijo, tío, ¿cómo escribes tú? Hay peña que pagaría millones. Sí. Y le dije, Pablo, no te estoy entendiendo. Y entonces me contó tal, no sé qué, pero no me acaba de fiar. Y decía, no, porque eso es que hasta que no lo ves, no tal. Y me echó una mano, tal, no sé qué, me invitó a un curso suyo, tal. Y entonces empecé a verlo y dije, tío, ¿y si aquí hay algo? Y entonces, aparte de que Pablo me echó una mano al principio, te digo una cosa que me pasó, que fue, y no me importa nada darle publicidad. Empecé a oír hablar de todos estos, de Luis Mongemal o de Isla Bravo, tal, que yo no sabía quiénes eran. De hecho, yo me suscribía a sus mails y me parecían muy agresivos y no lo entendía. O sea, decía, tío, esto no es lo mío. Esto no es... Porque cuando no estás con ese mood mental, sí, te cuesta mucho verlo. De hecho, yo creo que estuve suscrito a sus 2 newsletters y de las 2 Porque claro, entre lo que yo hacía y lo que ellos hacían, yo no veía la conexión. Yeah. Me costaba mucho cruzar ese puente, ¿vale? Claro, cuando lo crucé empezó la fiesta, pero me costaba mucho cruzar ese puente. Lo que pasa es que justo en ese momento... había salido o estaba a la venta un libro de Isla Bravo, no me acuerdo cuál. Sí. Que no sé si ni me lo leí. Escribo para ganar dinero, uno de esos. Pero en ese libro, al comprártelo, venía un QR en el que el tío en un audio te daba un consejo de una secuencia de 9 mails. ¿Vale? Sí. Que de hecho me la sé de memoria, pero no la voy a cantar ahora, la buscáis. Me la sé porque la he usado varias veces. Y la apliqué. Me la llevé a mi terreno. Porque claro, yo lo que también veía era... Joder, esta gente que presume tanto del mail marketing vende servicios, no productos. Que parece una tontería, pero a mí me parecía clave. No es lo mismo vender un servicio que vender un producto. Son 2 mundos. O sea, tú un servicio normalmente, según lo contratas, si es un curso lo tienes en ese momento y si es un servicio el tío viene al día siguiente. No sé cómo decirte. Lo mío era más, ostras, que esto que es un tema de recurrencia. O sea, no me valía todo lo que me contaban. Pero hice esa prueba. Y entonces... ¿Qué me pasó? Que de repente me cojo mi base de datos, que en ese momento no me acuerdo cuántas peñas teníamos en la base de datos, a lo mejor teníamos unos 2000 en la base de datos, ¿vale? De los cuales no utilicé los datos exactos porque no me acuerdo, pero más o menos de los 2000 que estaban suscritos, apuntados al mail, suscritos a la caja, o sea, que eran clientes, eran 200, era un 10%, ¿vale? Y de repente aplico esa secuencia de 9 mails, a ver, apliqué la teoría, pero me la llevé a mi terreno, con mi tipo de copy, con mi forma de escribir, con mi tal, no era tan agresiva total, y de repente, tío... Se suscriben 300 personas. 300 más. O sea, Peña que llevaba leyéndome 2 años, que no me había comprado nunca, de repente compró. Y dije yo, ostras, tú aquí hay algo. Hay algo y no me estoy enterando. ¿Sabes? O sea, de repente, o sea, como que en 2 meses, porque esa secuencia como que la apliqué varios meses con el cierre de la suscripción.
Como que de repente pasé, es que no me acuerdo de las cifras, antes me las sabía mejor porque presumía mucho de esto, pero fue como que pasé de 200 suscriptores a 500 en 3 meses aplicando un tema de secuencias de mails. Y dije, tío, porque además, claro, lo que me di cuenta ahí fue, tío, que es que escribir bien ya escribes bien. Que es que esa es la ventaja que tienes tú que no tiene todo el mundo. Bueno, Porque escribir un mail todos los días lo puede hacer todo el mundo. Escribir bien un mail todos los días no lo Oye, puede pues hacer todo el mundo. ya que estás abriendo este melón y acabas de decir antes, te la sabes de memoria. No te voy a hacer que la recites porque si no podría, esto sería para hacer otro episodio completamente. Pero ¿recuerdas de ese proceso cuando descubriste de este libro, esa secuencia Sí. de 9 emails que yo también los he visto? ¿Qué es lo que te hizo clic o qué es lo que implementaste que fue como la gota, eso que Bueno, o sea, pusiera básicamente, gran diferencia? o sea, más allá de los mails en sí, la movida era que yo hasta entonces de Scotify lo vendía dando características. Ujú. En plan, tío, los mejores Sí, vinos un del mercado, un vino. precio estupendo, mira qué bien tal. O sea, hablaba de mí. Y en esa secuencia de mails empiezas a ponerte en la piel del consumidor. Qué bueno. De cómo lo. O sea, qué O sea, tipo. ese fue el cambio más Claro, fue en plan. tocho O sea, que... fue en plan. O sea, deja de pensar en. Porque un poco esa secuencia de mails es un poco a lo que te invita a hacer una reflexión. Que esos mails no te los escribes súper rápido. Tienes como, ostras, que para responder a este mail tengo que empezar a pensar a qué estoy respondiendo, qué tipo Claro. de ventajas tiene, en qué situación está ahora con respecto al sector del vino. Porque además, no era tan evidente. Porque. Que no quiero decir que lo mío sea más difícil, pero que si tú tienes un negocio de fisioterapia, Ujú. por ponerte un ejemplo absurdo. Bueno, tú reparte ahí. No, pero es decir, pero que si tienes un negocio de fisioterapia, el dolor de tu cliente es muy obvio. Otra cosa es por dónde luego mires, ¿vale? Pero me da igual, pero que si tienes un negocio, un taller de coches, el dolor de tu cliente es muy obvio. Muy bueno este melón, sí. No, pero entiéndeme, pero que si tú tienes un negocio de vinos, no hay dolor. O Muy bueno, sí. sea, tú no Claro. estás cubriendo una necesidad, entiéndeme. Sí, claro. A priori no estás cumpliendo una necesidad. Es decir, o sea, la movida es ¿por qué te compran a ti? Si no estás. O sea, es decir, ¿cuál es el. O sea, es que muchas veces me preguntan, ¿cuál es el dolor que cubre Scotify? Digo, que sí, que más o menos lo saco, pero no es tan obvio. No es tan obvio, sobre todo cuando hay 1000 tiendas de vino, porque eres socio. Ah, no. O sea, no estás vendiendo una solución. Entonces era, ¿cómo convierto esto en una solución? Entonces, ¿qué hice? Que además era cosas que yo ya pensaba. Era, tío, ¿qué tienes tú que no tengan los demás? Tu forma de venderlo, los vinos que están ahí. Además, había una cosa que yo sin querer estaba haciendo y era, yo me estaba saltando todo el proceso del mundo del vino para llegar al origen. Es en plan, oye, tío, harto de guías, de periodistas, de críticos, que no te fías de ellos, tal. Entonces, ese era el dolor. Entonces, creé el dolor. Porque existía y yo realmente lo resolvía, pero no lo había escrito nunca. Claro. Y esos mails La no fue la gente cadena de mails. no era consciente, No era ¿no? consciente que de siempre eso. había romantizado el mundo del vino, lo había no teorizado demasiado. Y tú, O sea, todo el mundo decía, no, es que yo no sé de vino, o yo solo sé el vino que me gusta. Y es que es fenomenal. Vale, pues yo te voy a ayudar a descubrir un montón de vinos que hay en España claro, sin que sepas nada y te va a dar igual. Y eso no te lo vendo, porque todo el mundo te dice, yo te hago una guía, yo te hago no sé qué, no, tío, que no te hago una guía, que te los voy a mandar a tu casa. claro. Fíjate de mí. ¿Sabes? Es un poco eso. Y lo que me hizo esa secuencia de mails no fue la secuencia como tal, fue el que me hizo Pensar ir más allá de... escribir una serie de cosas que yo tenía por defecto muy interiorizadas, pero que nunca las había escrito. Y ese fue el comienzo. Ah, pues buenísimo. Y ese fue el comienzo. ¿Qué ocurre? Ocurren dos cosas. Una, que, ok, hay una parte que es positiva, pero también te posiciona. Entonces también, o sea, de hecho yo tengo mucho rechazo también, pero no pasa nada. Parte de la gracia, o sea, cuando tú escribes un mail todos los días, uno, va a haber gente que no quiera leer un mail todos los días. De todas maneras, el mail diario tarda casi un año más en montarlo. O sea, de primeras, es verdad que esa secuencia sí la hice, que era una secuencia seguida. Luego lo que hice fui aumentando la periodicidad. Yo nunca pensé que iba a llegar a mail diario, ¿eh? Nunca. Porque decía, tío, con una suscripción es inviable llegar a mail diario, una suscripción de vinos. Y de repente hubo un momento en el que dije, ostras, es que me faltan mails, porque ya empecé a crear otros productos, tal. Y luego además, que lo que por lo menos me ha pasado a mí, pero esto no sé si me viene por el defecto de periodista o por otra cosa, pero es una vez que coges el oficio, es que te sale. Es muy natural. Es que o te sea, sale muy natural, ¿A ti te pasa que vas por la calle? Porque a mí me pasa, y de hecho los 2 últimos correos que he hecho, me ha pasado que, bueno, voy por la calle, me van pasando cosas y automáticamente, pues el blog de notas o en algún lado, pues te apuntas la idea para... ¿A ti te pasa esto también? Que ves en todos lados una posible historia con la que linkear después. Sí, parecemos aquí Arturo Pérez Reverte y el club de lectura, pero esto, que va a sonar a flipado, pero, y ya lo dije una vez, pero mi curro se parece mucho más al de un escritor que al de un director de un e-commerce. Se parece muchísimo más. Sí. Muchísimo Es más. Que sí, que luego hay que negociarte, no sé qué, líos con el almacén, Claro, los clientes, claro. todo lo que tú quieras. Pero mi día a día está mucho más en qué historias, o sea, pero qué historia no solo en el mail, qué historia voy a contar para vender este pack, cómo enfoco este tema, tal, no sé qué, porque como además, otra decisión que tomé,
que me ha salido bien y me alegro, es que no hago descuentos. Ujú. No hay Black Friday Cero. en Scorchify. Lo hubo el primer año, al principio. Joder, tío. Yo que creía que ibas a decir, suscríbanse por un 10% de descuento o algo así. ¿Sabes qué me pasa, tío? Que uno, no lo critico, es lo que hay. Absolutamente todas las tiendas de vinos, su principal gancho es el descuento. Yo no conozco ninguna tienda de vinos que el principal gancho es hoy 15%, hoy 5 más 1, hoy 2 por 1, hoy 3% en Rioja, hoy gastos de envío gratis. O sea, de hecho, han creado tal perro de Pavlov que ya la gente no compra sin descuento, ¿vale? Que no es ni bueno ni malo, pero era, vale, pues yo qué voy a hacer. Yo soy el que no da descuentos. ¿Pero por qué? Uno, mi producto es una membresía y es sorpresa. Por tanto, para mí claramente el precio es un atributo Es más del producto. informativo. Hombre, a ver, luego el producto lo tiene que valer. Pero que tú no te suscribes a Scorchify por pagar €1 más o €1 menos. De hecho, a mí el que me viene a veces y me dice, oye, tío, me voy a dar de alta, ¿tienes un cupón de descuento? Digo, mira, tío, la caja cuesta 43 pavos al mes. ¿Contestas tú? No, yo no contesto porque ahora sí que tengo Claro, una persona que me ayuda. Pero cuando algún amigo que me manda un WhatsApp, oye, que voy a... Le digo, mira, tío, que la caja cuesta 43 pavos con los gastos de envío incluidos y te van a llegar 3 vinos, ¿vale? Si tu problema para suscribirte Joder. son 5 pavos, porque es que tampoco te puedes contar más, no te suscribas. Porque además, de hecho, te puedes suscribir al mes siguiente. Entonces te hay que decir, me niego a captar por precio. Total. Me niego a captar por precio. Muy Porque bien. es absurdo, porque además, tío, que el vino no es tecnología, que no es ropa, que no hay tanto margen, que es que no puede... O sea, de hecho, y aquí seguro que algún callo piso, pero que cualquier tienda de vinos que esté dando un descuento del más del 20%, 20, 25, 30, depende de cada una, Está perdiendo. ya está perdida. Y ya como haya gastos de envío gratis, de tío, te estás quitando el stock. Que no pasa nada, que es parte de la gracia, pero dilo, a lo mejor lo tienes que decir, Claro. ¿sabes? Entonces, que el vino, de hecho, a mí cuando lo del tema de la facturación, 1.300.000 tal, o sea, lo que no doy es el EBITDA, porque no es tan bestia. Claro, O sea, el vino cuesta mucho. O sea, aparte de que yo todos los vinos los pago, o sea, es decir, que gente en el vino te lo regalan, el vino no me lo regalan. Pero eso también por un tema de principios míos. Es decir, yo nunca exige. Otra cosa es que es verdad que. podrían perfectamente para. Bueno, después... puede haber alguna bodega más grande que sí que en un momento de publicidad te lo dejen mucho más barato, tal. O sea, yo es verdad que sí que no compro a precio tarifa, porque yo tampoco vendo a precio tarifa. Es verdad que las bodegas a mí me venden a un precio que no es. Que muchas veces, bueno, pues es un precio bueno, ¿sabes? Pero al final yo también les hago una operación chula. Pero yo siempre pago el vino, pero que eso es un gasto que tengo en cada caja. O sea, a mí cada vez que te mando una caja yo he tenido un gasto, ¿vale? Entonces, no voy a dar el margen porque ese dato no lo he dado nunca, pero que no es una fiesta, ¿vale? Ya. Pero pues te digo que lo de los descuentos, digo, tío, es que si ya por abajo no tienes margen y encima para captar metes descuento, o sea, yo no sé cómo paga la peña la luz, ¿sabes? Claro, o sea, claro. te quiero decir, es un poco así. Que luego que hay 2 o 3 e-commerce que funcionan cojonadamente bien, ¿eh? Pero también te digo que hay 2 o 3 e-commerce en España de vino que funcionan muy bien, pero es que te diría que hay 300 que han cerrado en los últimos 10 años, ¿sabes? Claro, Pues yo creo que van un poco por ahí. Sí. O sea, por ir poniendo las cosas sobre la mesa, o sea, ahora mismo Estoy siendo caótico, ¿no? estamos en email. No, pero por eso estoy yo aquí para Vale. asegurar. Vale. Pero está quedando todo claro, ¿eh? O sea, hacemos mail diario ahora mismo. Estamos con una membresía y yo que te quería preguntar sobre ahora mismo las vías de monetización de tu negocio. ¿Es exclusivamente una membresía en la que la gente, pues tú a través de, entiendo, de cada mes o ahora nos contarás también, a través de historias, a través de esos correos diarios de que fidelizas a la gente, se pueden dar de alta en esta membresía y, y recibir esa caja a sus casas, ¿no? ¿Tienes algún producto o algún servicio más complementario o es exclusivamente solo la membresía? De momento no, lo que pasa es que la propia membresía... A ver cómo cuento esto. O sea, la respuesta es sí, pero no, pero... O sea, la membresía es la base, es el canal de entrada. ¿Vale? Es decir, de hecho, la mayoría de nuestros clientes, no todos, pero la primera vez que nos han comprado es porque se han suscrito. ¿Vale? De hecho, esto sé que va como... Sí, que encima van a lo más fuerte porque... Sí, pero no es tan cara. Es que la historia una membresía... O sea, hay una cosa que dicen mucho, que tiene sentido porque lo dicen casi todos, que te dicen que tú para vender una suscripción tienes que haber vendido antes un producto suelto. Y esa frase la he oído un montón de veces. ¿Vale? Oye, intenta vender, te dicen a veces, oye, tío, no, pues cuando montas, sobre todo cuando tienes una lista de mails y tal, te dicen, intenta venderles primero un producto más barato, que funcione bien, porque será más fácil. Un único pago, sobre todo, para no generar Un único ese pago que compromiso. lo tienes controlado, que a lo mejor incluso no ganas dinero con ese producto, pero te vale para convertirlo en cliente y que tenga una experiencia muy buena. Entonces ya es más fácil que se fíe de ti. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. A mí no me ha funcionado. O sea, es decir, pero yo no sé si es por el tipo de producto. Porque es que además, es que mi producto no es caro. O sea, entiéndeme, 43 pavos por... A ver, vamos a ver, es caro si lo comparas con las ofertas del lineal del supermercado debajo de tu casa, ¿vale? Por supuesto que sí, pero es que creo que es otra división. Es otro tipo de producto. Y es otro tipo de cliente, te diría. Exacto. ¿Vale? Si no, es que yo lo compro en el Carrefour cuando hay ofertas. Me parece cojonudo. Esto es otra cosa. Exacto.
¿vale? Esto es otra cosa. Ni mejor ni peor, es otra cosa, ¿vale? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Ah, tío, que yo te mandé 3 botellas de 3 vinos buenos, bonitos, con historias, que sabes que si los compras por tu cuenta incluso te saldrían un poco más caros, aunque no hablo, aunque eso no es uno de los atributos de los que suelo hablar. O sea, lo peor que te puede pasar es que te bebas 3 vinos cojonudos y que te des de baja. Es lo peor que te puede pasar. Que eso lo tengo incluso en alguna de estas preguntas frecuentes. Oye, y si quiero, tío, ¿tienes descuentos? No, 43 pavos. Si no tienes 43 pavos para 3 botellas, no sé qué haces aquí. Entiéndeme. Entonces, como la entrada y salida es tan fácil, ¿para qué voy a meter un producto por en medio? De hecho, hubo una época que sí intentamos hacer como una pruebecilla de, oye, y si hacemos tal, y dijimos, volvemos a lo de antes. Sí, ¿sabes? Porque total. para vender una caja Claro. para vender una caja suelta que tampoco va a ser muchísimo más barata, porque tampoco va a ser muchísimo más barata, intentar que luego se convierta, tío, intentamos convertir desde el principio. Claro. Y ya Sí, está. sí, sí, y ya está. totalmente. También te digo que ahora, joder, es que ahora la suscripción a la mensual la tengo cerrada. O sea, de hecho la abro, voy abriendo cupos cada cierto tiempo según el stock que tengo de las bodegas del mes siguiente. Entonces ahora ya eso me ha dejado de preocupar, porque ya sí tengo un FOMO, como se dice ahora, de narices de tío. O sea, que ahora mismo, o sea, no es que elija mis clientes porque no les elijo, pero que, hombre, casi todos los meses abro unas plazas porque alguna baja hay. Vale. Y se te ocupan rápido, entiendo. Más o menos. De hecho, normalmente se suelen ocupar todas. Eso ¿sabes? te iba a preguntar. Vamos a ponernos en contexto un momento para los que nos estén escuchando. Pascual entonces tiene una membresía en la que cada mes envía cajas de 43 euros, que bueno, es el precio actual. Si estás viendo esto dentro de un año, igual ya no está 43 euros. Es posible que sea más alto. Pero bueno, sí. manda cajas mensuales a las casas de aquellos, bueno, gustosos del vino que les gusta descubrir nuevas experiencias, ¿no? Entonces, la venta la haces por email. Ajá. Y ahora lo que me gustaría saber, y a la audiencia me imagino también, es, vale, cuando tú estás, porque una cosa es hacer el correo, que a lo mejor tú puedes tener la historia en mente, puedes tener habilidad para escribir, pero a nivel de estrategia, después de, por ejemplo, en los próximos 3 meses, claro, tú dices, yo tengo este negocio, tengo esta membresía, tengo 15.000 personas. ¿Cómo te organizas para ir generando esas tensiones o para abrir, cerrar o para, ¿sabes? Para maximizar, ¿no? El número de conversiones. ¿Está limitado? De hecho, ¿hay un cupo máximo de gente que puede estar en la membresía? ¿O podrías tener perfectamente mañana 10.000 personas? Vale, buena pregunta. Por ejemplo, si la mensual, que es la más gorda, se me pusieran 5.000 suscriptores, no todos podrían recibir la misma caja. Y eso me complica. Vale. Porque entonces pierdo la esencia. Porque entonces tendría que irme a vinos más mainstream. Vale. ¿Vale? Eso es una realidad. Muy bien. De hecho, eso es parte del motivo porque Moto la tengo cerrada a 2.000, aunque sé que todavía tengo margen hasta 3.000, pero la tengo ahí cerrada. ¿Cuántas personas hay ahora mismo? Ahora mismo hay 2.000. Vamos, de hecho hay 2.003 o 1.999. O sea, un poco el ratio está en los 2.000, que puede ser 2.030, algún mes 1.950, pero vamos, que se debate ahí, ¿vale? Se debate ahí. Si en un momento determinado veo, pero que eso también lo voy... Me has hecho 2 preguntas, voy primero con esta, ¿eh? Eso también lo voy midiendo un poco por cómo de caliente tengo las setos. De repente si veo que porque claro, lo que sí tengo es una ¿cómo se llama? Un buzón de lista de espera. Ostras, si de repente veo que un mes entra en la lista de espera, pero que esto es sentido común, 1.000 tíos, sí que digo, ostras tú, que igual esto hay que mirarlo, igual tenemos que ampliar a 2.500. ¿Vale? Pero actualmente, más o menos, el ratio de gente que entra en la lista de espera son unos 150-200 más o menos cada mes. Y pues hay meses que abro 30 plazas y meses que abro 90. Pero que tampoco todo el que entra en la waitlist luego se suscribe, porque una cosa es tal. Claro. Entonces, mientras el dato sea así, si de repente me encontrara. Pero esto también me ayuda. Yo siempre digo, ¿cómo va la waitlist? Tanto, digo, vale, nos mantenemos en el cupo. Y waitlist es gente esperando, que ya quiere pagar, ¿no? Que ya quiere suscribirse. Que principio quiere pagar. No puede. Vale. También te das cuenta de que lo de la waitlist, como montarte a una lista de esperas gratis, luego en el momento de la conversión hay quien convertir que no, ¿sabes? Claro, eso que es así, pero no pasa nada. ¿Cómo gestionas esos momentos de demanda reprimida? Es decir, en los que tú, por ejemplo, ahora mismo tienes la membresía cerrada, no tienes nada que vender en principio, aunque siempre hay ventas, la venta es lateral. Pero ¿qué es lo que haces cuando está cerrada? Que se apunten a la lista de espera, entiendo, ¿no? Generando o sea, aquí hay varias opciones. Pueden apuntarse a la lista de espera. Por ejemplo, la suscripción de blancos, que es cada 2 meses, está abierta, porque tengo 600, tengo margen todavía. Alguien que solo vea blancos se puede apuntar ahí. Vale. Pero hay gente que no quiere blancos, no pasa nada. Pero, por ejemplo, la de blancos todavía tengo margen para cerrarla. Vale. Y luego, por ejemplo, o sea, mira, te voy a responder que igual te tenía que responder esto antes. Hubo una cosa que sí me pasó y era que yo no tenía ningún producto, ¿cómo se llama, tío? Tiene un nombre también, un producto que puedes vender cuando quieras, no sé cómo llamarlo. Sí, un producto del green de esto. Sí, uno de esos. Un rollo libro, algo así. Entonces, como no voy a vender libros, pero esto hace ya tiempo, hace como 1 año y pico,
creamos un proyecto dentro de Scorchify que se llama Terroir for You, o sea, del terror para ti, ¿vale? Y entonces, como por el trabajo del día a día de Scorchify, tengo acceso y a cierta amistad con pues, enólogos y bodegueros independientes, lo que he hecho ha sido ir creando nuestros propios vinos. Entonces, cada año saco 2 vinos propios, ¿vale? Que lo que hago es, pues por ejemplo, el primero fue con Juanma Gonzalvo, que es que él en ese momento dirigía la cooperativa de Aroca. Aroca es una zona que está por la zona de Calatayud. Y, identificamos que había una serie de parcelas. Porque una cooperativa son... A ver, esto es un poco un tema aparte, pero para que se entienda. O sea, una cooperativa al final son un montón de viticultores, cada uno con su parcela y con sus circunstancias, que llevan las uvas a un sitio en el que les dan X pasta por kilo la uva, ¿vale? Entonces, en un porcentaje muy alto, esos kilos suelen acabar o embotellados muy baratos o en contenedores que se venden, ¿vale? Pero claro, cuando tú estás en una cooperativa más o menos grande, no todas las parcelas son iguales. Entonces, de repente, a lo mejor hay 2 o 3 parcelas que son excelentes, pero que el agricultor de esas parcelas tampoco le hay que dar más vueltas. Entonces, pues por ejemplo, con Juanma rescatamos unas parcelas de Aroca y hicimos lo que fue el Terroir for You número 1, que era una garnacha de Aragón de tal. Pues oye, hicimos 2.500 botellas de esas parcelas y es un producto mío. Vale. Entonces, parte lo vendí como crowdfunding en preventa y luego encima les fui contando un poco cómo se fue elaborando el vino, pero con una parte que me la quedé yo. Luego hice un blanco, luego he hecho un cava. Entonces, esos vinos me permite tener... Sí, Mira, sí. de eso sí que tengo stock. Es de lo único que te diría que tengo stock. Pero es mi vino. Y ese vino solo lo Vale. tengo yo. Porque Vale. tiene mi marca. De hecho, la etiqueta es un texto mío, ¿sabes? Es un poco la gracia. Entonces, eso me ha servido para tener un proyecto... Joder, es que me gusta un nombre que es como un producto de... Sí, no sé si llamarlo evergreen, pero es como un producto que cuando tengo momentos en los que, pues, No tal, hay nada de venta. oye, tío, si te apetece comprar esto. De hecho, si tenemos algún cliente que lo primero que ha hecho ha sido comprar eso. Ha pasado. Pues fenomenal, pues ahí lo tienes, ¿sabes? Lo que pasa es que hay otra cosa que sí hago. Es verdad que tiene más sentido para el que ya esté muy fidelizado, ¿no? Porque es Claro. muy de marca, es como... No, el que está muy fidelizado, de hecho, compro los... por Pascual, por The Scorchify, O ¿no? sea, de hecho, por ejemplo, ahora, o sea, hicimos primero un tinto que se acabó, luego un blanco que queda un pelín, pero queda un pelín también porque no le estoy dando mucha cancha, porque me venden que como 100 botellas. Luego hice un cava que se acabó 2 meses antes de salir, porque me quedé corto. De hecho, este año vamos a hacer más. Y ahora estoy vendiendo uno que estoy elaborando en Argentina. Ah. Que hemos sacado voy a hacer 400 cajas de 6. En Claro. la previa ya hemos vendido 200 y pico. Y de aquí a final de año se acabarán vendiendo todas. Pero es un proyecto que es como un side project dentro de Scorchify. Pero el mecanismo es el mismo, ¿eh? O sea, te veo, tu cliente sobre todo, claro, es que le gusta la exclusividad Sí. y lo diferente, ¿no? Bueno, De siempre. también lo provoca un poco yo, porque, por Claro. ejemplo, tú, por ejemplo, en The Scorchify... O sea, tú en The Scorchify solo puedes comprar si estás en la lista de mails. O sea, tú entras en la web y no puedes comprar. Mm. Sí, sí, eso, Pero es que eso- pero es que veo eso- tal cual en la web. O sea, de en hecho, la landing, web... entra y solo de email. hecho, yo te diría que es la peor web que he hecho en mi vida. Pero que no... O sea, mira que yo de consultor he hecho unas webs de tal... O sea, es la anti-web. Pero es que es eso, es de, tío, si tú quieres saber de qué va esto, me tienes que dar tu mail. Exacto. No, está muy bien. Esa es un poco la idea. Está muy bien. Entonces, ahí ya voy un poco manejando Muy los bien. tiempos. ¿Por qué te decía esto? No, porque, claro, yo sí diferencio mucho entre el que es suscriptor y el que no es suscriptor. Para mí son 2 mundos. ¿Vale? Aunque hayas comprado alguna vez suelto. O sea, yo al suscriptor le trato... O sea, el suscriptor para mí es Muy bien. Tío. es mi gente. Tiene es mi que, gente, ¿vale? tiene que... Entonces, yo aquí tengo 2 normas. Una, que la tengo desde el principio y la cumplo. Jamás nadie comprará nada a un precio mejor que el suscriptor. Jamás. Muy bien. Pero ni para captar. Muy bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hay productos que solo tienen acceso a los suscriptores. Me lo voy a inventar. De repente tengo la exclusiva que, mira, el año pasado me pasó. Que es por un ejemplo. Juan Gil, que es una bodega de Jumilla conocida tal, tiene un vino muy conocido y muy tal que se llama Clio y Nido, del que hay cupo y es muy difícil conseguir cupo. Yo, pues como ya tengo cierto tamaño, me dieron de cupo 60 botellas. Solo salió a los suscriptores. Muy bien. Y ya está, ya me has conseguido un precio Pero bueno. Pues siempre ya está. tratar- Entonces, hay un montón de cosas que si no estás, que si no estás en la mensual, o en la mensual o en la de blancos, porque me da igual que estés en la mensual o en la de blancos, porque es un poco el mismo concepto. O sea, no voy a tratar mejor a los de los tintos que a los de los blancos, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, voy creando productos que si están muy limitados, solo se lo ofrezco a los suscriptores. Y luego, cuando saco productos extra puede ser, por ejemplo, ahora hemos vendido una caja solo de vermús. Ahora estoy montando una caja de vinos generosos, que son los tipo manzanilla, palo cortado y tal, que además creo que lo voy a hacer metiendo embutido, que no lo he hecho nunca. Voy a hacer una prueba de meter otro producto y tal. Muy bien. Pues, si el número está limitado, se venderá a los suscriptores. Si no está limitado, primero se lo venden a los suscriptores a un precio Muy bien. más competitivo y solo lo ven ellos.
¿vale? Y luego ya lo abra el resto de la lista a otro precio. Pero Muy bien. yo, el que está dentro del... El que es suscriptor... Siempre mejor trato y siempre mejores mejor trato. condiciones que el de fuera. Siempre mejor dato. Lo que pasa es que esto sí que es verdad que, por ejemplo, me cuesta mucho transmitirlo. O sea, una vez que estás dentro, haces, ostras, ¿qué era esto? ¿Sabes? Eso está, que ya no es solo que me manden todos los meses, joder, que me está diciendo no sé qué, me está diciendo no sé cuántos, que me invitaban, por ejemplo, hacemos un podcast en directo, pues tío, los 20 que vienen son los 20 mejores clientes. O sea, te decir, o sea, le está todo muchísimo mejor en todo. O yo qué sé, voy a hacer una cena especial de tal solo con tal enólogo, que a veces hago como eventos así exclusivos. Llamo a los que llamo y el resto de la lista ni se enteran de que eso ha ocurrido. Pero es que tampoco me interesa que se enteren, ¿sabes? Es como tal. Entonces, esto sí que te reconozco que ese... No sé cómo decirte, esa parte más de lo que ocurre en el ático, ¿sabes? En el penthouse, es verdad que cuando no estás suscrito no te enteras. Que a veces siempre digo, joder, debería de enseñar un poquito más la patita. Está ¿sabes? bien, ¿no? Igual debería enseñar un poco más. Newsletter Sí, para que lo vean. Hostia, qué pasada, ¿no? Efectivamente. Pues a la gente le mola eso y después sentirse parte de un club porque sí, vendes la experiencia, pero incluso tú podrías crear como también hay un club de puros, ¿no? Y de todas estas Sí, cosas seguramente. que... Puros me da un poco más de pereza, pero... No te digo que vayas por los puros, pero que como también el club del vino, ¿no? El club Es un me poco refiero eso, de... O sea, es como una cosa, o sea, de que Spotify es como disfruta. si es un... Sí, o sea, la palabra es club porque es la que mejor lo define. O un retiro, te acabo de dar una idea. Se van de retiro. No, ya, de hecho viajes hemos hecho ya. El año pasado me fui, pero estas las hago como muy puntuales, tío, porque también te reconozco que yo soy muy celoso de mi tiempo, entonces a mí lo de desaparecer 3 días de casa para irme por ahí con clientes, no es que no me divierte, que me divierte un montón, pero me tiene que merecer mucho la pena. Claro, De claro. hecho, el año pasado me llevé a 20 clientes de los más top a 3 días a unas casas rurales espectaculares que se llaman Molineas al norte de Aragón. Y estuvimos allí, hicimos unas catas, fuimos a tal, o sea, fue un Qué viaje guay. muy divertido. Y eso solo tuvieron acceso. O sea, Bueno, me parece que se lo ofrecía 40 y lo compraron 20, ¿sabes? qué O sea, bueno. fue un poco así. Muy bien. Pero tienes que Muy estar bien. dentro. Si no estás Exacto. dentro, tío, la magia está una vez que estás en la suscripción, tío. En cuanto te salgas de la suscripción, ya te podrás suscribir y podrás comprar alguna cosa suelta. Pues bueno, ya saben, los que nos están escuchando, voy a dejar en el link de este episodio de Scorchify.com, van para allá. No se fíen de la web es muy fea. Bueno, tú mismo lo has No, dicho, eso no no es es- la anti-web, pero bueno, Es la anti-web, lo importante es dejar el email, ¿no? Pero ¿sabes por qué hago esto? Porque no voy a decir la marca, porque seguro que lo hace más de una. Pero cuando yo estaba montando cuando estaba ya haciendo hace un par de años esta especie de salto de Scorchify, de ostras, los suscriptores, tal, no sé qué, tuve una experiencia con una marca de ropa que me tocaron mucho las narices y fue que sacaron unas rebajas. No me acuerdo de los porcentajes, pero imagínate que dijeron, la web, rebajas de enero. Pues me acuerdo que fue en enero, que fue justo cuando te digo que me pasó un poco todo esto de descubrir lo uno y lo otro y tal. Y dijeron, esto fue un paralelo, y ponían rebajas de enero y ponían, me lo voy a inventar, toda la web al 20%, ¿vale? Al día siguiente al no sé qué, y de repente compré lo que sea, ¿vale? Y lo compré. Todavía no me había llegado y volvieron a bajar el precio. Y fue como, Dios, y además le escribí y dije, oye, tío, no puedes, o sea, decir, oye, que no puedo deciros nada, pero tío, me parece un poco sucio que yo te haya pagado, me lo voy a inventar el precio, esta camisa a 30 pavos, que no me ha llegado todavía y ya la puedo comprar a 25. Y claro, su razonamiento, que como razonamiento estaba bien, me decía, ya, pero imagínate que se hubiera acabado, no sé qué, digo, que sí, digo, pero a mí esto de oferta, y fueron los motivos por los que dije, tío, yo en este juego no voy a entrar, tío. Ya, total. Y espero, también te digo, espero no tener la necesidad de entrar, porque me imagino que cuando tienes un sobrestock es cuando te queda otra tal. Claro. Pero me pareció, me sentí tan, tío, me sentí engañado. Sí, engañado. ¿Sabes? Que dije, acabo de dejarme 5, o sea, acabo de palmar 5 pavos, pues me jode palmar 5. Sí. Entonces, Exacto. por eso en ese juego no entro. Y por eso ya te digo, tío, los suscriptores, tío, o sea, al precio Muy más bien. justo que les pueda dar, tío. Muy bien. Vamos a hablar ahora de una cosa que no hemos hablado aún y a esto a la gente sé que le interesa muchísimo porque desde el 2 del 22, aunque antes ya contabas con un par de suscriptores, ¿no? Con unos cientos, claro, ahora mismo tienes 15.000. Entonces, claro... De la lista, sí. De la lista, sí. ¿no? Lo que Entonces- yo llamo activos, sí. Vale, 15.000 activos, Sí. o sea que realmente son más, ¿no? Pero bueno, los activos son los que importan. No, hombre, en la base de datos por haber. La pregunta- O sea, en la base de datos como tal, creo que hay 30 y pico mil, pero eso, sí, pero que a los otros 20.000 los tengo dormidos porque no me leen. Entonces, decir, pero activo, lo que yo llamo activos son 15.000. Vale. La pregunta es, ¿cómo has conseguido en todos estos años, qué estrategias de captación has utilizado para tener todos esos emails? Porque ya me imagino no son de conocidos ni de gente, ¿no? No. Por ahí. Hombre, a ver, la palabra estrategia igual es un poco grande para esto. Pues básicamente he hecho 3 cosas. Antes comentaste algo de publicidad, ¿no? Que han hecho anuncios. Bueno, a ver, los primeros años hicimos publi pura y dura a conversión y no funcionó. Pero no funcionó nada. Lo de suscríbete a Discord, pero suscríbete a la caja a pagar y no había manera. Directamente No había a la manera. caja. Ahí no había manera. Ya. Eso fue lo que te dije de tengo que ampliar el funnel. Vale. No, lo que hicimos fue... O sea, yo he hecho 3 cosas, pero me cuesta mucho decirte que esto es una estrategia porque ha sido muy prueba-error. O sea, por un lado, hombre, pues sí tenemos algunos anuncios en
¿cómo se llama? En Meta. En Meta. En Meta. Pero Y actualmente también siguen. Sí, algo, Vale. algo tenemos por ahí activo. Pero es para. Pero ahí lo que hacemos es a la gente invitarse a apuntarse al mail, ¿sabes? Tío, si es un poco. O sea, un poco el claim es. O sea, los copies son muchos, pero que el claim es, oye, tío, si estás un poco cansado del postureo del mundo del vino, pues sí, aquí hay un chaval que escribe todos los días cosas que igual te divierten. Es un poco la manera que tenemos de captar y luego algunos compran y otros no, ¿vale? Muy bien. Pero es la manera un poco de captar. Luego sí que es cierto que, tío, me muevo mucho, ¿sabes? Y a mí cada vez que me invitan a hablar de Scorchify voy, ¿sabes? Te quiero decir, entonces, o sea, mi curro ahora mismo es contar de Scorchify ahí donde me dejan, ¿sabes? Entonces, eso quieras que no, joder, que es que no es tan difícil que a mí me inviten a un sitio a hablar de Scorchify y al final siempre digo, tíos, que apuntarte a la newsletter es gratis, es lo único gratis que hay en Scorchify. Por sobre todo cuando empiezan a preguntarte, ¿pero qué tienen esos mails tal? Apúntate, en una semana lo vas a saber. Pero apúntate al mail. ¿Sabes? Claro. Es que me cuesta mucho decirte lo que tienen esos mails, joder. O sea, lo vas a averiguar tan fácil como, pero apúntate ya, ¿sabes? Y en una semana lo sabrás. Eso por un lado. Luego también sí que es cierto que, pues tío, pues me invitan a podcast y cosas esas que también los cuentas, pues oye, al final, oye, de Scorchify te metes y te metes en el mail. Y luego lo que he hecho también, que eso yo creo que a ti sabes muy bien de qué va, es, oye, pues hablar con otras newsletters, ¿sabes? Porque... Una mención cruzada, ¿no? Sí, porque al final yo también, es verdad, mira, hay una... La ventaja que tiene para mí lo del email diario es que tienes una relación de tú a tú con tus clientes, ¿vale? La desventaja que tiene es que al cliente que no le guste leer no lo vas a tener nunca. Es lo que hay. Entonces, o te lo pides o te inventas otro canal. Pero te dice, puedes tener un potencial cliente que lo que te dices, oye, tío, que me acuerdo un tío que me respondió hace poco que era, es que era muy gracioso, tío. Su respuesta fue, tío, estoy de acuerdo con todo lo que estás contando, pero sácame de esta puta pesadilla. No quiero leer mi mail al día que me hizo, me lo guardé, tío. Dije, gracias. ¿Sabes? Pero que es verdad que causas mucho rechazo. ¿Por qué te estoy contando esto? Por las estrategias de captación. Estamos por hablando las estrategias de captación. Entonces, pero sí que es cierto que entonces yo dije, joder, ¿dónde puedo captar? En sitios donde la gente ya lea. Entonces por eso dije, joder, voy a buscarme... voy a buscarme newsletters afines o mails afines, pero afines no tienen por qué ser de vino. O sea, entonces me busqué, pues, tío, yo qué sé, de todo tipo. Pues gente que habla de finanzas, gente que habla de arte, gente que habla de literatura, gente que habla de política, de noticias. Y bueno, pues oye, ¿puedes recomendar la newsletter de Scorchify? Yo recomiendo la tuya, venga, tal. Y ostras, pues eso mola, porque te trae gente muy cualificada, ¿sabes? Con ganas de leer. ¿Tú has notado, has medido de lo importante, las preguntas, claro, negocios de newsletters de élite? Vamos a ver, ¿tú has medido, o pura intuición, que también es bastante fiable normalmente, de los 2000 y pico suscriptores de pago que tienes ahora mismo, cuáles han sido los tráficos, las adquisiciones, por dónde han venido? No, ni lo voy a hacer. O sea, cada vez mido menos. O sea, entiéndeme, no quiero ir aquí de sobrado, pero... O sea, yo aquí puedo estar equivocado también, ¿vale? Pero ya te digo que yo también vengo del mundo de la consultoría de marketing y hay un momento en el que se medía tanto que no se medía nada. Era horrible. Eran unas reuniones todo el mundo viendo datos y era, bueno, ¿y qué hacemos? No, es que baja o no sé qué, y eran todo... O sea, cuando al final decías, si el problema es el contenido, ¿sabes? O sea, déjate ya de tal. O sea, te dicen, no, y el CRM hace esto, pero ¿qué más te da el CRM? Si no te abre todo el mail, ¿sabes? Entonces, a ver, yo te digo el dato principal que miro todos los meses, ¿vale? ¿Cuánta pasta hemos metido en publicidad este mes versus cuánta gente se ha dado de alta? Si ese dato funciona, no miro nada más. Vale. Y no le doy más vueltas. ¿Sabes? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Hombre, pues sí, pues evidentemente, hace 2 años, no me sé el dato, pero el 99% de las suscripciones venían del paid, ahora ya no. O sea, hay un porcentaje de orgánico grande. Ya si exactamente es... Sí, no sabes... De los que hoy nos estén escuchando a ti y a mí, o es por una newsletter cruzada, o es porque la semana pasada fui a dar una charla en el IS, o es porque un periodista me ha entrevistado. Pero es que ese detalle no voy a dedicar tiempo a entrar, tío. Es como el orgánico. Sí. El orgánico claro. Va subiendo, el orgánico va subiendo. El coste de conversión va bajando, el coste de conversión va bajando. La tasa de apertura se mantiene, la tasa de apertura se mantiene. No hay que mirar nada. O sea, entiéndeme, que sí lo miras, pero que no me obsesiona. No, claro, yo estoy entendiendo por dónde vas, porque al final... O sea, a mí eso de las fuentes de tráfico exactas, tal, porque es que hay un momento en el que te vuelves... Tienes tantos datos que te vuelves loco. Y al final muchas veces en marketing muy difícil la atribución real de las cosas. Bueno, aparte porque la atribución de las cosas holístico, es todo el paid ayuda, pero después el orgánico. O sea, luego tampoco sabes si el tío se ha suscrito a la newsletter porque vio tu anuncio, pero luego se ha suscrito por otro lado. O sea, es muy difícil. A ver, que por ahí hemos pasado todos los consultores de marketing. Pero que yo recuerdo haciendo informes para clientes que yo decía, si es que todos estos datos que te estoy pasando, o sea, es muy difícil que tomes una. O sea, vale, ya te he dado todos los datos, ¿y ahora qué vas a hacer? Claro. Sí. O sea, es que no hay herramientas claras, tío. Entonces, yo, o sea, he preferido irme a datos más. Que ya sé que suena muy naif y que seguramente si hay gente de marketing escuchándome dirá este tío es un imbécil, pero que es, tío, si los ratios principales te están funcionando, a lo mejor no tienes que volverte loco con si exactamente han venido 3 de aquí y 4 de allí, ¿sabes?
en mi tamaño. Puedo entender Sí. que si tienes un presupuesto de 100 millones de euros al año y te vas a dedicar en marketing, ostras, pero es que a lo mejor también tienes un presupuesto para tener un equipo de data detrás. Yo no lo tengo, Claro, claro. ¿sabes? Entonces, Me quedan dos preguntas, porque venga. realmente tengo más, pero tenemos el tiempo que tenemos. Es que me río Entonces, mucho, tío. la pregunta es, temas de correo, me interesa saber también, ya que escribes un email diario, habrás prueba y error un montón. Entonces, ¿tú tienes ahora mismo en mente cuál es ese email, tipo de email, de estructura, que tú dices, wow, este email, si lo enfoco con este ángulo, si hago esto así, es un email que me genera ventas? No, y te voy a decir por qué. Porque, claro, cuando escribes un email al día, tienes prueba-error para aburrir, ¿vale? Ha habido enfoques que me han funcionado con un tipo de producto, que con otros no me han funcionado, y al revés, tío. No están, o sea, no existe el mail mágico, tío. De hecho, no existe. O por lo menos a mí no me existe. ¿Y cuál sería entonces el patrón común de esos emails que te funciona? ¿Lo tienes en la mente ahora mismo? Si te lo Vale. pido, Te voy a te responder puedes lo que tomar responder. un tiempo para pensarlo, No, para ver. ¿sabes qué pasa? Que no tengo la... Es que esa es la pregunta. O sea, me estás preguntando la fórmula de la Coca-Cola y no me la sé. O sea, es decir, tío, yo es verdad que tengo un estilo, creo que a la gente le divierto, creo que a la gente se entretiene. Es que es como si le preguntas a un periodista, tío, ¿por qué se leen tus artículos, tío? Es que no te vas a responder. Es que es lo mismo, tío. Por eso. O un escritor, tío. O sea, a lo mejor hay alguno que tiene una técnica, pero los escritores te dice, o sea, te puede decir su técnica, pero te dice, pero no sé por qué la compran. Entonces, Voy a cambiar la pregunta porque esto es valioso. Entonces, la conclusión que nos llevamos es que al final es ser tú y ser constante y es O sea, un poco el aprendizaje, ¿no? sí, La lo que pregunta pasa es que te la cambio, que lo que igual pasa es que hay gente que siendo ellos mismos son la leche y gente que siendo ellos mismos no hay quien les aguante. Entonces, decir que yo tampoco, o sea, que a mí también un poco el personaje me ha superado, pero que no pasa Bueno. nada, ¿sabes? No, igual te hago una pregunta que es mucho más valiosa incluso para la audiencia y es también algunas cagadas, rollo correos que tú dices, "Uf, esto fue un... A ver, en plan, este concreto pasó esto, no. Pero, por ejemplo, un riesgo que corres cuando te metes en el mail de este estilo es que te preocupe más que el mail guste que venda. Ujú. Y ese error yo creo que lo hemos cometido todos los que escribimos. O sea, Sí. esto es otra perogrullada, pero ¿este mail es bueno? ¿Cuánto ha vendido? No sé si es bueno. Si a lo mejor tiene falta de ortografía. Si es que me da igual. Claro. O está mal escrito, tiene 3 erratas. Pero ha vendido. No le voy a dar más vueltas, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que llega un punto en el que eso es un poco tal. Y luego, tío... Bueno, ha habido alguno también en el que me he podido poner muy radical respecto a una opinión y he cabreado a mucha gente y no me ha servido para vender. Digo, pues hoy he metido la pata. Claro. O sea, sí que es cierto que cuando pones puntos radicales para vender una opinión sobre algo, más en el mundo del vino hay opinión sobre todo, la historia es que tú dices, oye, sí, a lo mejor voy a cabrear a 3, pero es que por cada 3 que cabreo hay uno que dice, gracias. Claro, El problema es claro. cuando solo cabreas. Entonces, Claro, ese día te has exacto. quedado a gusto, pero, Eh, pero tío, has echado a no sé cuántos sí. tíos y tal. Hombre, de esas Sí, que alguna no se tengo. puede hablar de religión, política ni fútbol. Yo una vez cometí el Bueno, error... depende con la gracia que lo hables. Depende, pero mira, yo una vez cometí el error, ya que también la gente se lo lleve para casa, de trabajar en un e-commerce, Sí. haciendo el email, era un e-commerce conocido, y me dio por escribir un correo de última hora de carrito cerrado, pero juntándolo con que un equipo de fútbol, yo no soy futbolero, pero perdió la Champions, o algo así fue. Entonces fue como, ellos se lo perdieron, igual tú estás a tiempo, ¿no? Algo así. Entonces, ¡buah! Cayó. Es que ahí estás dando un callo, tío. Pero yo, por ejemplo, esos 3 temas, no sé si son. A ver, yo de política no hablo, pero porque no hablo de política en general. De religión no hablo. Yo soy creyente y no lo te quiero decir y practicante. Y te decir, o sea, nunca diría nada en contra, pero tampoco me dedico a evangelizar por el email. No tiene sentido. De fútbol sí que hablo a veces, pero más desde el punto de vista de risa, porque además, de hecho, yo soy bastante fanático más del Racing de Santander, que acaba de subir, tal, y juego un poco con eso. Mira, ¿sabes uno de los mails que más cabreo al mundo, tío? Un día que me metí con Leiva. Y joder, colega, pero suscriptores míos de decirme. ¿Te has pasado? Te has pasado. Y yo Sí. jugué con el Leiva, tío. Y Ya. dije, cuidadito, No sabía que levantaba. que igual me puedo meter con el Madrid, pero no con Leiva. Ya veo. Y ahí tuve unos cuantos que se me. O sea, como tengas a un fan acérrimo, Sí, entonces no sé qué escribí de Leiva, que me metí no sé con qué de Leiva, que me da un poco igual Leiva. Y ahí tuve como de, ostras, cuidadito con meterte con Leiva. De esos he tenido varios, pero ahora me acuerdo el de Leiva porque fue uno de los últimos. Qué bueno, qué bueno. De Pues todas maneras, nada, también te digo una cosa, y es por cerrar, ¿eh? Cuando tú ya empiezas a tener una relación con la audiencia más o menos seguida y empiezan a coger tu sentido del humor, más ya o menos puedes hacer lo que te da gana. Más te o lo menos, aceptan. si no haces mucho el Sí, imbécil. exacto, ¿sabes? exacto. Última pregunta sobre la IA. Uf. Porque no hemos sacado el melón de la IA, que ahora hay un montón de newsletters.
que nada, escribe con la IA y tal. Que, ojo, yo también utilizo la IA en mi negocio no para escribir, sino para ciertas cosas, ¿no? Pero yo te traslado la pregunta a ti para aprender de ti. ¿Utilizas la IA para algo en Scorchify? ¿Conoces Claude? Sí. Bueno, quien no lo conoce, está de moda ahora, ¿no? Lleva 6 meses de moda. Están buscando copywriter para venderse. No es broma. Y ingenieros del software también, Ya ¿eh? está. Ya te he respondido, tío. Bueno, y la gente no sabrá que ChatGPT o que está la otra, otras IAs No sé, no me la sé. Mira, yo te digo. han generado una consultora con personas. De copywriting. Que. Mira, no lo sé. O sea, yo no sé si la IA. A ver, yo sí he hecho pruebas de IA con mis textos, porque tienes que hacerlas. Pero, o sea, me reflejo, pero no me reconozco. Es como, tío, que no. Que este giro no lo han sabido dar, qué tal. Entonces, yo puedo entender. O sea, puedo entender que a día de hoy, que igual un día lo hace todavía mejor que yo, pero digo, a día de hoy, yo creo que hay dos cosas que ahora mismo la IA no hace. Una, el sarcasmo. Mm. Es por muchos textos tuyos que le eches, no es buena contando chistes, tío. O por lo menos, entiéndeme, y haciendo sarcasmo, haciendo juegos de palabras, no es tan obvio que la IA te lo duplique. Hoy, que a lo mejor dentro de un mes, en la siguiente versión lo hace. Entonces no quiero ir tampoco aquí de que soy más listo que la IA. ¿Vale? A día de hoy no lo hace. Y luego, que la IA tampoco sabe exactamente de qué tiene que escribir cada día. Sí. A día de hoy. Eh. A día de hoy, pero que yo, de hecho, por eso antes cuando me preguntabas por estrategias, yo no tengo muchas estrategias. O sea, yo sé más o menos lo que tengo que facturar al mes y cambio mucho. Las tensiones de venta, el adelanto, cambio. O sea, yo hago un planning mensual al principio de mes que casi nunca se cumple. O sea, eso es lo bueno de trabajar para ti mismo, que no se lo tengo que decir al cliente. Entonces te dicen, entonces juego mucho. Entonces, y eso la IA tampoco lo coge. ¿Para qué si la uso? Para informarme. A veces sí que le pregunto a tal, oye, tío, de esto tal, hazme tal, o mírame tal, o esta bodega. Oye, pues como información y como fuente es cojonuda. Sé que mi compi Amalia, que es aquella la parte de atención al cliente y pedidos y tal, sí que la utiliza alguna vez. No para responder a los correos, por eso lo tengo prohibidísimo. O sea, tengo prohibidísimo que un cliente mío note que hay IA detrás, y es que no lo hacemos, porque parte de mi servicio es, si yo te escribo todos los días, esperarás que te conteste alguien si me lees todos los días, ¿no? O sea, como pues, es un tema de educación casi. Sí que sé que lo usamos un poco para simplificar procesos, para ver más posibles... más de back office. Pero en la parte de creatividad y marketing, yo de momento no la dejo entrar. Prohibido. Ya veremos, que a lo mejor hay un día que tal, pero de momento no la dejo entrar, porque lo que he visto no me acaba... O sea, no me acaba de convencer. Ya. No, a mí tampoco personalmente, o sea que sí la utilizo, de hecho, para el síndrome de la hoja en blanco con algunos clientes nuevos, algunas personas nuevas, ¿no? Que entran por primera vez y no saben ciertas cosas, pero después, por supuesto, hay que darle ese toque humano, esa personalización, porque si no es desastroso lo que hace, ¿no? Eso es. Bueno, pues... Señores y señoras, hasta aquí el episodio que nos Descortify.com. Apuntaros a la newsletter, que es lo único que hay gratis en Descortify. Lo iba a comentar, no te preocupes. De aquí no me iba a ir sin decirle que quien esté interesado en leer historias muy interesantes, porque yo he estado, por supuesto en suscribirse a esas membresías, porque son diferentes, ¿no? Hay como varias, sí, ¿no? Está de vino, la principal, que es sobre todo tintos y alguna cosita más. Luego hay una que solo es blancos, y una vez que estás dentro, optas a muchas más cosas. Pues quien esté interesado en suscribirse para ese regalo a tu padre, a tu tío, que es un experto del vino, se lo hace el experto, pero de regalarle la cajita para que vaya a esa quedada, ¿no? Con los colegas y diga, mira estos vinos que no has conseguido en ningún lado, pues ya sabe a dónde tiene que ir, ¿no? Para descortify.com. Y nada, Pascual, te agradezco mucho que hayas venido a compartir todo este conocimiento y nos vemos en la próxima. A ti, esto muy a gusto. Muchísimas gracias.